Un saludo, queridos padres de familia. Para mí es un privilegio y un gusto enorme el poder tener este espacio, este momento y que podamos compartir esta escuela de padres en el día de hoy. Un saludo a la distancia, deseando que todos estén muy bendecidos en sus casas. Y qué bueno, nuevamente se los manifiesto, qué bueno que podamos tener este momento. Vamos a reflexionar sobre algunos temas bien interesantes que la palabra de Dios nos enseña. Creo que el manual de manuales sobre esta humanidad precisamente es la palabra de Dios. Y quiero que revisemos en la Biblia, por favor, si usted tiene a la mano su Biblia, se disponga desde ya y tenga toda su atención. Y abramos en el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 6 hasta el verso 10. Dice la Biblia lo siguiente: cuando Josué ya había despedido al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió cuando tenía 110 años. Y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Qué tal si nos tomamos unos minutitos y oramos y pedimos a Dios que nos dé entendimiento para poder hoy tener una enseñanza o un aprendizaje de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana? Señor, te damos muchas gracias porque hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de reunirnos como comunidad hebronista, Señor. Yo te doy gracias por cada familia representada en esta institución. Te doy gracias por sus vidas, gracias por cada uno de nuestros maestros y cada persona que labora en este lugar. Y queremos esta mañana también, Señor, ser edificados, recibir de tu palabra, Señor, escudriñar tu palabra sobre temas importantes que siempre están allí, Señor, para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para nuestra formación, Señor. Gracias porque esta escuela de padres está hecha y diseñada precisamente para que crezcamos todos, para que aprendamos esos principios que en tu palabra quedaron fijados y nos ayuden en esta tarea tan maravillosa que tenemos como padres. Así que, Señor, en tus preciosas manos estamos en esta mañana. Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíes y nos dirijas y nos permitas tener entendimiento para comprender estas verdades maravillosas de tu palabra. En tus preciosas manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quise titular este tema y es: somos responsables por las siguientes generaciones. Si algo está marcando en este tiempo nuestra nación, y la verdad no solo nuestra nación, creo que el mundo entero, es esa decadencia
espiritual que por consiguiente lleva también a lo moral, a esa decadencia moral en esta sociedad. Lastimosamente nuestros niños, nuestros jovencitos se están levantando en una generación, en una sociedad bastante compleja, bastante difícil. Si bien es cierto, todos hemos crecido en sociedades difíciles en su momento, en generaciones difíciles, pero creo que estos tiempos marcan una dificultad mayor. Y por consiguiente, cuanto más cuando hay una decadencia en el ámbito espiritual a nivel mundial. Creo que para nadie es un secreto estas cosas. Todo lo que nuestros ojos ven hoy día, la pérdida de los valores, de que la moral y los principios no son tan visibles, son producto de una sociedad, de una generación que se ha levantado y que se está levantando muy distante de Dios. Y eso es preocupante. Eso es preocupante y no podemos pensar que estamos ajenos a eso. Y nos tenemos que dar cuenta que a veces el afán de este siglo nos va envolviendo, nos va llevando, y sin darnos cuenta vamos siendo sumergidos en ese mismo ritmo de este mundo. Y consideré que era pertinente que habláramos de esto, que revisáramos a la luz de la palabra estas cosas. La mayoría de personas crecimos en una religión, y por lo menos en mi caso particular, no nací en un hogar cristiano. Nací en un hogar que por tradición me enseñaron una religión. Fui formado de esa manera. Muchos crecieron y seguramente ni siquiera fueron enseñados en una religión. Simplemente crecieron en un hogar que tenía algún concepto de Dios, pero que tampoco tenía alguna práctica en su vida religiosa. Pero lo cierto de todo esto es que no crecimos conociendo a Dios. No fuimos formados con la palabra de Dios. Y esto es lo que está pasando hoy en esta sociedad. Una sociedad en una decadencia tremenda. Las noticias por sí solas nos cuentan cada día esa descomposición tan tremenda, y todo esto viene precisamente de un distanciamiento de la palabra de Dios. Y por eso me llama mucho la atención lo que el escritor dice acá, y precisamente cuando vamos al verso 10, dice: y toda aquella generación fue también reunida con sus padres, toda aquella generación de Josué y todas esas personas que estaban en su generación. Pero luego nos dice: después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces aquí hubo una irresponsabilidad, si lo podemos llamar de esa manera, de parte de aquellos que tenían que transmitir, que tenían que enseñar a sus hijos, pues, quién era ese Dios de Israel y todo lo que Él había hecho por su pueblo. Si algo debe tener prioridad en este tiempo, es precisamente el que conozcamos a Dios, el que nosotros tengamos una relación con ese Dios,
pero que también podamos llevar a nuestras generaciones a que conozcan y amen a ese Dios. Yo creo que no podemos caer en la condición de simplemente ser religiosos y acostumbrarnos a ir a la iglesia cada 8 días y cuando es puente pues nos vamos de paseo y como que no pasa nada más de aprender o de acudir a unos ritos u oficios religiosos casi que por costumbre. Estas son cosas que suelen suceder en nuestra sociedad hoy día. Y por eso vemos hoy que también el cristianismo ha menguado en su fuego. Y esto que estamos hoy hablando, la idea es que trascienda en la vida de cada uno de nosotros, pero también en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tal vez un día nuestros hijos, ellos en su proceso de crecimiento, algún día ya se casan, se organizan, ya se independizan de casa. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con su vida espiritual? ¿Qué va a pasar con sus hijos también? ¿Cómo van a formar ellos a sus hijos? Pues ellos van a tomar de lo que han recibido, de lo que han aprendido. Y la cosa es, ¿qué han aprendido? ¿Qué criterios tienen de la vida espiritual? ¿Qué criterios tienen para poder enseñar ahora esas bases espirituales? Porque a veces el tiempo nos va pasando y se va como degradando ese concepto espiritual o ese concepto del cristianismo. Porque vamos siendo permisivos, porque vamos aceptando las cosas que hoy día vemos a nuestro alrededor. Una de las cosas que hoy día, por ejemplo, si ustedes me imagino son conscientes de la cosa que estamos viviendo hoy con el tema de estas comunidades LGBTI y las demás cosas que se han levantado en esta sociedad en este tiempo. Lo que se pretende con todas estas agendas y es que esto se normalice. Y muchas veces nosotros podemos llegar a estos puntos también neurálgicos, donde se nos van normalizando cosas en nuestra vida, que luego simplemente las estamos transmitiendo o estamos permitiendo en nuestros hijos. Y la pregunta es que quiero hacer y es, ¿con qué idea de Dios van a crecer sus nietos? Miremos, ustedes seguramente no van a tener influencia sobre ellos, o bueno, alguna, pero no toda. Y es, ¿qué hicimos en nuestros hijos que ellos van a poder hacer en sus hijos? Y esa es la idea que nosotros hoy nos cuestionemos un poquito al respecto. ¿Y qué tal si se hacen unos cuestionamientos como padres allí? Yo voy a hacer algunas preguntas acá, por supuesto, cada uno muy al interior deberá responderse esto. Y el reto que les propongo es que se dé una respuesta muy sincera allí al interior suyo. Con sinceridad, a la luz de la Biblia, no a su criterio, porque pues nuestros criterios son muy generosos, con nosotros mismos somos muy generosos. Pero lo interesante sería que pudiéramos tener un criterio muy a la luz de la Biblia. Y la primera pregunta y es, ¿usted conoce a Dios y lo ama? Otra es, la siguiente es, ¿obediente a la palabra de Dios? ¿Cuál es ese grado de obediencia que usted tiene a la palabra de Dios? ¿O hay cosas que todavía ni siquiera ha puesto en orden? ¿Dedica buen tiempo enseñando
de ese Dios que nos ama, de ese Dios que nos salvó, enseñándolo a sus hijos? ¿Qué tanto tiempo se dedica cada día, cada semana, cada mes? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando para instruir a nuestros hijos en eso? ¿Es usted firme en su vida cristiana? ¿O tiene sus momentos como que tiene sus picos? Es algo que usted se tiene que preguntar. Hay otras preguntas además. ¿Puede ver el fruto en sus hijos de lo que usted les ha enseñado de Dios? ¿O les está enseñando de Dios? ¿Usted puede ver el fruto en ellos? Porque de acuerdo a cómo ellos reaccionen, a cómo se comporten, pues está demostrándose qué tanta influencia usted está teniendo en ellos. ¿Sus hijos tienen suficientes bases de la palabra de Dios para enseñar a sus nietos? ¿Usted ha logrado establecer una buena relación con Dios? Y quiero que usted entienda cuando yo digo una buena relación con Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Y una última pregunta, y es, ¿usted está seguro que sus generaciones conocerán y amarán a Dios? Estas preguntas quisiera que cada uno las pudiera reflexionar. Seguramente ahora, a medida que las fue diciendo, no las pudo registrar. Pero bueno, ahí le va a quedar el video para que usted pueda, muy juicioso, revisar más adelante cada una de estas preguntas y poder evaluarnos sinceramente. Poder hacer una muy juiciosa evaluación. Entonces, padres, luego de esta autoevaluación, la idea es que nos preguntemos, ¿cómo estamos? Ya les digo, pues no puede ser ahora, seguramente, tal vez más tarde, tal vez mañana, tal vez la próxima semana que usted le dé una revisadita y tenga tiempo muy concentrado para hacerlo con honestidad. Pero ¿cómo estamos? Producto de esto, de esta autoevaluación, ¿cómo nos encontramos en este momento? ¿Qué también estamos en este proceso de formación de nuestros hijos en el temor de Dios? No podemos ser frágiles en su formación, no podemos ser permisivos, no podemos ser alcahuetes dentro de un proceso de formación que la Biblia nos instruye por todos lados la importancia de que nuestros hijos se levanten en corrección, en disciplina, en amonestación, en instrucción. Es importantísimo que nosotros podamos en eso ser personas muy consecuentes con la palabra de Dios. Quiero que veamos el siguiente texto bíblico que nos ilustra la responsabilidad de inculcar e instruir a nuestros hijos en sus mandatos. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6. Voy a estar leyendo los versos 1 y 2. Y nos dice la palabra: estos pues son los mandamientos, las leyes y los decretos que el Señor su Dios ha mandado que les enseñe, para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomarla en posesión. Son para que temas al Señor tu Dios, tú con tu hijo y el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todas sus leyes y sus mandamientos que yo te mando, a fin de que tus días sean prolongados. Hay personas que dicen, no, pero eso era del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, hay cosas del Antiguo Testamento que ya no tienen que ver con nosotros. Hay cosas que son perpetuas en el Antiguo Testamento, porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia.
Uno de los atributos de Dios es ese, es inmutable, nunca cambia. Por consiguiente, estas son instrucciones también dadas para nosotros. Recuerden, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Hoy día nosotros somos la iglesia, que somos el pueblo escogido en este nuevo episodio de la vida, en este nuevo momento de la vida. Como padres, tienen una gran responsabilidad, una tarea que Dios ha delegado, y es la de enseñarles la palabra de Dios a sus hijos. Usted como padre es el responsable, padre y madre son responsables de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Si usted sigue estudiando ese mismo capítulo de Deuteronomio, ahí encuentra otras instrucciones adicionales que el Señor da a partir del verso 5, 6 en adelante. Allí está hablando de instrucciones adicionales y que en algún momento también las hemos hablado con ustedes aquí en el colegio. Retomando el texto que leímos al inicio de Jueces en el capítulo 2, quiero volver a leer el verso 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos tenían unas instrucciones muy claras que acabamos de leer en el libro de Deuteronomio. Había unas instrucciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Algo se hizo mal o algo se dejó de hacer. Algo se dejó de hacer acá para que suceda esto que estamos leyendo en el verso 10. Y como padres no pueden tener en poco esa responsabilidad que Dios nos delegó. Dios le delegó a usted como padre, como madre, una responsabilidad y no puede quedarse con la idea de que como su hijo estudia en un colegio cristiano, como su hijo va a la iglesia el domingo o el sábado y de allá tiene una reunión y alguien les enseña algo de la palabra, entonces ya ellos tienen el paquete completo. Ya ellos tienen la instrucción completa. Es algo que contribuye lo que el colegio hace por ser un colegio confesional, por ser un colegio cristiano, lo que en la iglesia hace porque pues es la iglesia donde recibimos la palabra de Dios cada semana, pero no quiere decir que eso es lo suficiente y lo único que necesitan sus hijos. Aquí la instrucción que el Señor da en capítulo 6 de Deuteronomio es muy clara, es una instrucción de responsabilidad a los padres. No a ningún otro ente, no a ninguna otra organización, no a ninguna otra persona. Usted debe asegurarse que su hijo comprende quién es Dios. Usted debe asegurarse que él ha tomado esa decisión por Cristo y usted debe inculcarle esos valores y esos principios que están en la palabra de Dios. Esa es la tarea y esa es la responsabilidad que usted tiene como padre, como madre de familia. Como padres también son responsables de formar hábitos saludables en sus hijos. Esto también hace parte precisamente de esa excelencia como cristianos y testifica de Cristo. Hábitos de estudio, por ejemplo. Usted es el responsable de que su hijo o su hija crezca con unos hábitos muy saludables para el estudio. Que sea una persona excelente, que sea una persona que se exige, que sea una persona que procura hacer lo mejor, que procura dar lo mejor todo el tiempo. Y no como que, pues bueno, hay que responder, hay que cumplir, entonces pues hacemos cualquier cosa. Es importante que nosotros podamos enseñarles a ellos la excelencia.
Es importante enseñarles a ellos a enfrentar nuevos retos. Estamos viviendo una sociedad totalmente perturbada y este es un reto tremendo para nuestros jóvenes que tienen que enfrentarse a eso. Y no tienen que terminar adaptándose a eso, acomodándose a eso o copiando lo que el mundo hoy está haciendo, sino por el contrario, mantenerse firme y mantenerse con la actitud correcta y vivir de la manera correcta para que no se deje invadir de estas cosas que este mundo les ofrece. Las redes sociales y la manera de vestir y tantas cosas, el mismo lenguaje que hoy usan. Eso no lo puede permear a nuestros muchachos. Ellos tienen que estar preparados para enfrentar estas cosas. Ellos tienen también que procurar una presentación personal acorde. Y por eso no se pueden dejar envolver de seguir la corriente de este mundo, imitando esa manera de vestir que hoy día da miedo esto. Usted va a un centro comercial y usted ve a unas jovencitas que se visten de una manera terrible. Niñas a los 13, 14 años ya maquilladas hasta donde más pueden. Pero todo esto tiene que ver con lo que en casa se permite, todo tiene que ver con lo que en casa se aprueba, todo tiene que ver con lo que en casa se forma. Y muchas veces vamos dejando que nuestros chicos se vayan envolviendo en ese mundo. Y recuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no os conforméis a este siglo, en el libro de Romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo. Y ese conforméis viene de una palabra que dice amoldarse. No se deje meter en ese molde de este mundo que lamentablemente es algo que hoy muchas personas están haciendo. Muchos jovencitos simplemente se van dejando meter en ese molde y muchas cosas van dejando y van permitiendo y en las casas se los permiten y por eso tenemos hoy jóvenes que se levantan con una doble moral. Porque en la casa nos permite una cosa, pero les dicen, bueno, en el colegio no, ya sabe que en el colegio no le permiten, entonces compórtese así o asá. Es enseñarles a nuestros hijos una doble moral y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si eso nosotros le vamos permitiendo a esta generación que va creciendo, pues ellos luego le van a permitir algo más a sus hijos, que será esa siguiente generación. Y entonces se va degradando precisamente ese concepto de Dios, de su santidad, porque ya empezamos a evaluarla de otra manera. Dios es santo. Y la Biblia nos pide a nosotros que nosotros seamos santos. Pero necesitamos formar a nuestros hijos en todas estas cosas. Entonces sus hijos van a crecer y ¿qué pasará cuando vayan a enfrentar la universidad? ¿Qué va a pasar cuando vayan a enfrentar su vida laboral? Cuando vayan a enfrentar su vida profesional. ¿Qué va a pasar con ellos? Si no han tenido unos principios muy sólidos, muy firmes, muy claros, porque la palabra de Dios es muy clara, no da pie a interpretaciones, es clara. Pero nosotros queremos acomodarnos a la palabra de Dios, acomodar la palabra de Dios a nosotros y no nosotros acomodarnos a la palabra de Dios. Y entonces le queremos buscar, no, pero pues tampoco, eso no es tan malo, tampoco hay que ser tan fanáticos. Y bueno, empezamos a envolverle con pensamientos y con palabras, queriendo maquillar y queriendo cambiar un concepto. Y es un peligro todo esto, porque tiene que ver con la formación de nuestros hijos. Como padres deben asegurarse que sus hijos comprenden lo que implica ser cristiano. Y eso demanda constancia, eso demanda perseverancia, eso demanda insistencia, eso demanda tiempo, disciplina, esfuerzo, dedicación, pero vale la pena.
Usted debe esforzarse, tal vez tendrá que dejar el fútbol, tal vez tendrá que dejar la televisión, tal vez tendrá que dejar muchas cosas para tomar tiempo y poderlo dedicar a hablar con sus hijos y enseñarles la palabra de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a su joven discípulo Timoteo, le dice lo siguiente, eso está en el libro de 2 Timoteo en el capítulo 3, versos 14 y 15. Le dice el apóstol Pablo, que no era su padre, pero aquí era su padre espiritual. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten cómo aquí el apóstol Pablo, que era un tremendo hombre del Señor, cómo está hablándole a este discípulo Timoteo y le está diciendo, persiste en lo que has aprendido. Eso que desde la niñez tú has sido enseñado, que acuérdense que lo que la Biblia también nos menciona, que su abuela estaba allí también muy pendiente de su proceso de formación. Y es importante que nosotros entendamos estos aspectos que nos habla la palabra de Dios. Sus hijos pueden llegar a ser siervos de Dios, pero este trabajo comienza desde la niñez. Es una tarea que se hace desde que están ellos en estas edades, donde están a nuestro cuidado, donde tenemos nosotros la custodia de ellos, donde tenemos nosotros la responsabilidad de instruirles, porque tal vez Dios los tenga preparados como instrumentos en sus manos. Proporciónale una Biblia a su hijo. Muchos niños no tienen una Biblia. Qué tremendo que a estas alturas de la vida sí tienen un tremendo celular con 1000 cosas, pero no tienen una Biblia. Entonces es importante que nuestros hijos le den esa importancia, así como se la dan al celular, ¿cuánto más importancia debe tener la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedican al celular en las redes sociales y en cantidad de cosas? ¿Y cuánto tiempo le dedican a la palabra de Dios? Enséñele a tener una vida devocional diaria. Pero no podemos enseñarle a ellos algo que nosotros no hacemos. Que ojalá usted se lo enseñe con su ejemplo. Que usted pueda tener esa vida devocional diaria. Y que Él se dé cuenta que usted está ahí temprano en la mañana o en la noche. Yo no sé cuál es la hora preferida, de acuerdo a cada uno sabe cómo se organiza en su tiempo. Pero que Él pueda ver que usted toma tiempo para estar en la presencia de Dios. Ellos aprenden más de imitar que de lo que le digamos. La instrucción para Josué fue muy clara. En el libro de Josué capítulo 1, en el verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la instrucción que el Señor le da a ese joven Josué, que también esto tiene que ser una instrucción para nuestros hijos. Este mensaje de Dios no fue solo para Josué, es para cada uno de nosotros, para usted como adulto, pero también es para sus hijos. Y ahí la instrucción es muy clara. Todos los días debemos estudiar la palabra de Dios. Es una responsabilidad totalmente personal, totalmente individual. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 1, Salomón, ese hombre que fue el hombre más sabio, el hombre más rico sobre esta tierra, luego de tantos desaciertos que tuvo, también está diciendo allí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
Pero ¿cómo se acuerdan nuestros jóvenes si nosotros no se lo instruimos, no se lo enseñamos, si nosotros no estamos ahí pendientes de hacerlo? Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántas cosas les evitamos a ellos más adelante si desde ahora ellos conocen la palabra de Dios? Tal vez les evitamos que estén sufriendo cosas terribles, que estén viviendo situaciones terribles, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos errores? ¿Cuántas personas? No sé si usted mismo, cuántos errores cometió antes de conocer a Cristo y que hoy día tiene que estar pagando. ¿Por qué no evitarle a ellos eso? Y de la manera de hacerlo es lo que le dice, lo primero que dice Salomón. Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud. En el Salmo 119, en el verso 9, dice la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta que da el mismo salmista es con guardar la palabra. Él hace la pregunta, pero también nos da la respuesta. Solamente va a limpiar su camino cuando guarda la palabra. La palabra de Dios es la única que nos puede limpiar de la contaminación, de la inmoralidad, y todas las cosas con las que ellos hoy día son bombardeados. Pero, ¿qué relevancia tiene en nuestros hogares la palabra de Dios? Sus hijos también tienen la responsabilidad de conocer a Dios, de estudiar la palabra de Dios. Y como padres estamos obligados a prevenirlos precisamente de todas estas cosas que ofrece este mundo. En el libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17, la Biblia nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque todo lo que hay, dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y son estas cosas las que hoy con las que ellos están siendo bombardeados. Nuestros hijos a estas edades ni siquiera debieran tener un celular. Pero nosotros mismos somos los que los hemos llevado a esto, les hemos permitido estas cosas y son los que tienen acceso a estas cosas por causa de nosotros. El conocer a Dios no puede contradecirse con una vida doble. No podemos, sí, voy a la iglesia, sí, soy cristiano, estoy en un colegio cristiano, sí, yo me voy a la reunión de jóvenes, sí, pero tal vez nuestro vivir puede ser una vida hipócrita, una vida de apariencias. Y eso hay que cuidar de eso. Porque hoy día la gente puede decir muchas cosas, y puede pensar muchas cosas, y puede aparentar muchas cosas. Pero tenemos que cerciorarnos de cómo está el corazón de nuestros hijos respecto a Dios. La Biblia dice en el libro de Tito, capítulo 1, en el verso 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchas veces nuestros hijos pueden tener comportamientos que son modestos delante de nosotros, porque ellos saben que igual somos su autoridad. Pero ¿cómo son ellos cuando están con sus pares, cuando están en esos ambientes solos con otros chicos de sus edades? ¿Cuáles son sus conversaciones? O cuando están solos en la noche en su habitación y tienen su celular allí. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? ¿A quiénes están escuchando ellos? Hoy día, muchas veces, nuestros jóvenes son más influenciados por los
youtubers que por la orientación de los padres. Muchos tienen un concepto equivocado de Dios. Solo tienen el concepto de que Dios es amor. Y por consiguiente, como Dios es amor, nos admite todo. Y es un concepto que hoy en día pulula en el entorno, en la sociedad. Ah, Dios es amor. Todas estas comunidades LGBTI, no, Dios es amor. Pero en ese concepto, si bien es cierto, la Biblia dice que Dios es amor, no por eso tiene que admitirnos todo y nos alcahuetea todo y nos tolera todo. Él es amor y por amor fue que entregó a su Hijo. Eso no implica que Dios no tenga otros atributos, porque otro de los atributos de Dios es que Él es santo. Y si es santo, no puede pecar, no puede fallar, no puede contradecir su palabra. Y la Biblia también nos habla cuando nosotros le desobedecemos. También la Biblia nos dice que Él es justo. Entonces nos tiene que medir con la misma medida a todos. Y su medida es la palabra de Dios. Entonces no podemos dejar que ciertos argumentos erróneos o usados de una manera incorrecta, porque el diablo se sabe la Biblia y también la usa de una manera incorrecta, hasta con Jesús la usó de una manera incorrecta. Ustedes recordarán cuando Jesús fue tentado, cómo el diablo vino con la palabra de Dios, solo que de una manera incorrecta. Pero como el Señor sabía la palabra, por supuesto también le tiene que refutar con la palabra de Dios. Quiero que concluyamos esto esta mañana y es, como hemos podido ver, la necesidad de conocer a Dios es de todos. Necesitamos de Dios. No podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Pero si quiere que la siguiente generación conozca a Dios, es usted el responsable de enseñar el camino, de mostrar el camino, de hablar con propiedad y con autoridad esos principios a sus hijos. Así es que, padres, espero que este espacio que hemos tenido, esta reflexión que estamos haciendo hoy a la luz de la palabra de Dios nos ayude en este proceso de revisar cómo estamos. Por supuesto que esto no es una reflexión de señalamiento, ni de juicio, ni de mucho menos. Por el contrario, es para que revisemos a la luz de la palabra cómo estamos y qué podemos hacer para mejorar. O si lo estamos haciendo bien, pues para continuar haciendo las cosas que estamos haciendo bien. Pero revisar si de pronto hay cosas que estemos haciendo mal y que debamos corregir y que podamos corregir a tiempo. Y no ya cuando sea tarde y que tratemos de hacer algo que no podamos hacer. Quisiera que cerráramos este espacio con una oración, que cada uno pueda tener allí un momentito y orar con Dios y poderle decir: Señor, ayúdanos. Ayúdanos con esta responsabilidad que tenemos como padres, Señor. No es una tarea fácil, Señor. Pero, Señor, si hacemos y acatamos las instrucciones que nos dejaste en tu palabra, si podemos hablarles, enseñarles, inculcarles esos principios que tú dejaste, Señor, seguramente esa palabra, como ella misma lo dice, no vuelve vacía. Va a cumplir su propósito, va a cumplir su objetivo en sus corazones. Pero ayúdanos a que seamos nosotros, estemos apercibidos de poderles orientar y de poderles instruir, porque esa fue la instrucción que tú dejaste en tu palabra. En Deuteronomio tú dejaste esa instrucción. Este pueblo de Israel falló en esto y por eso tuvo una generación que se levantó luego sin el conocimiento de ti, Señor.
pero algo dejaron de hacer ellos. Se preocuparon por las guerras, se preocuparon por otras cosas, menos por enseñarles. Y luego nos deja el registro allí, tu palabra en el libro de Jueces, que se levantó esa generación que no te conocía, Señor. Y la responsabilidad es nuestra, Señor. Tenemos una responsabilidad con estas siguientes generaciones. Lo que nosotros no hagamos, ese va a ser el faltante para esas siguientes generaciones. Señor, que no seamos nosotros, que no sea por nuestra causa, que no sea por nosotros, no seamos los culpables de no instruir y de no enseñar por estar ocupados en tantas cosas, Señor. Porque eso también nos dice tu palabra, Señor, en una de las enseñanzas que tú dejaste. Los afanes de esta vida ahogan la palabra. Y muchas veces pasa eso, Señor. Estamos tan afanados en este mundo que nos lleva a otro ritmo y queremos ir a ese ritmo, Señor, olvidándonos de tu palabra. Oro para que tú bendigas cada familia, cada hogar, Señor, representado en esta comunidad hermosa, maravillosa. Y que, Señor, todos podamos estar cumpliendo con esa responsabilidad de instruirles. En Deuteronomio dice, esto que yo te ordeno hoy estará en tu corazón. Y es lo primero, Señor, que esté en nuestros corazones tu palabra, para que luego nosotros tengamos también de qué manera poderla enseñar a nuestros hijos. Bendigo cada familia en el nombre de Jesús. Amén. Preciosas familias, Dios me los bendiga. Para mí ha sido un placer poder compartir este momento de reflexión. Un abrazo a la distancia.